Si yo te pidiera en esta mañana que hicieras una lista de todos los problemas que tú tienes en este momento, de cualquier índole, económico, familiar, de salud, y que lo pongas en orden de importancia, ¿cuál colocarías en el tope de la lista? Piénsalo un momento. ¿Cuál dirías tú que es el más apremiante de todos tus problemas? El más urgente. O déjame ponerlo de otra forma. Si Dios te prometiera hoy resolver uno de tus problemas, ¿cuál sería tu primera opción? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, siguiendo con la serie del Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo tiene un encuentro providencial con un hombre que tenía un gran problema. Un problema muy evidente. Y yo espero, mis hermanos, que esta historia nos ayude a poner en perspectiva nuestros propios problemas. Vamos a Marcos capítulo 2. El Evangelio de Marcos capítulo 2. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, el problema más urgente. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Como esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, permítanme ayudarlos a visualizar en esta mañana lo que significaba estar en esa condición en los días del Señor Jesucristo. Porque fácilmente podemos escuchar hablar de un paralítico y extrapolar la historia de la época del Señor a nuestros días. Ser un paralítico en cualquier época siempre ha sido un gran problema. Pero es indudable que en los días de Jesús era una situación mucho más crítica que ahora. Este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano que pudiera operarle y devolverle, aunque fuera un poco de movilidad. O tratar con alguno de los problemas secundarios que esta condición generalmente trae consigo. Este hombre no contaba con analgésicos que calmaran sus dolores y sus molestias, o con un fisioterapista que lo ayudara a fortalecer su masa muscular, ni siquiera con una silla de ruedas para ser transportado con más facilidad. Ahora, cuando estuvimos en la conferencia de Gospel Coalition, una hermana, no sé cómo, se dio cuenta que mi esposa tiene problemas. Ustedes conocen que ella está lidiando hace mucho ya con una neuropatía crónica y ella vio ciertos movimientos y no sé cómo pudo captarlos. Se acercó, le dijo, tienes problemas. Y el hotel donde estábamos era un hotel muy grande donde se hizo la conferencia. Así que al otro día esta hermana muy gentilmente le consiguió a Gloria una silla de ruedas eléctrica. Así que Gloria estaba mejor que todos nosotros porque estaba con su carrito por la conferencia. Y de paso, hermanos, yo sé
que muchos de ustedes estuvieron orando por nuestro viaje, estuvieron orando por la salud de Gloria, y yo creo que esa silla apareció como respuesta de Dios a vuestras oraciones. Así que de paso, gracias. Pero qué bueno, hermanos, que en esta época, no todo el mundo tiene, ¿verdad?, esas facilidades, pero hasta en los supermercados ahora hay carritos para las personas hacer su compra, en algunos supermercados. Pero este hombre no tenía ninguna de esas facilidades. Desde que este paralítico se despertaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, él no tenía otra cosa que hacer que mirar al techo. A menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Cuando él veía que su familia salía hacia el mercado, él estaba allí postrado. Cada día la misma monotonía, cada día el mismo escenario, el mismo aislamiento, tirado en el suelo o en una litera, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender completamente de otros para suplir cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Este hombre necesitaba ayuda para vestirse, necesitaba ayuda para bañarse, necesitaba ayuda incluso, mis hermanos, para poder hacer cualquier necesidad fisiológica. Por eso alguien describe la condición de este hombre a través de un conjunto de palabras que pueda darnos una idea aproximada de su condición emocional. Dependencia, humillación, confinamiento, a lo que yo añado claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema de este hombre era más que evidente. Él estaba paralítico. Si él hubiera escuchado la pregunta con la que yo inicié este sermón en la mañana, si tú tuvieras que poner en orden, en una lista, en el tope de prioridades, ¿cuál es tu problema más urgente? Él hubiera dicho, mi problema más urgente es que no puedo caminar. Y que no existe la menor posibilidad de que alguna vez yo pueda hacerlo. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la misma ciudad donde vivía el paralítico, la ciudad de Capernaum, haciendo milagros extraordinarios, como vimos hace unas semanas atrás. Recuerdan cómo todo el pueblo se agolpó a la puerta para ver a Jesús y para ser sanado, y cómo él sanaba todo tipo de enfermedad. De hecho, inmediatamente antes del relato del paralítico, lo que Marcos nos narra es la sanación de un leproso. Así que por primera vez, este hombre vislumbra un rayo de esperanza. Hay una pequeña luz al final del túnel. Sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles. Un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús. Así que ponen el plan en marcha. Toman al hombre, lo ponen en una litera, lo llevan a la casa donde está el Señor, pero al llegar se topan con una muralla humana impenetrable. Vean otra vez el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre en una camilla. Pero estos amigos eran persistentes. Y de paso, hermanos, esa es una de las características de la fe. El que verdaderamente cree, actúa porque cree. Y estos hombres creían, ellos tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta él de la única manera posible: desde arriba. Las casas en Israel solían tener una escalera exterior para subir a los techos. Los techos eran usados como terrazas y estaban tan pegadas la una de la otra que si una casa no tenía escalera, era fácil subir a otra casa e ir saltando de techo en techo hasta llegar a la casa que tú querías llegar. No sabemos cómo fue que los amigos del paralítico hicieron su asunto, pero ellos llevaron al hombre hasta donde estaba Jesús. Y de inmediato comienzan a abrir un hueco en el techo por donde bajar al paralítico. Por supuesto, hermanos,
Los techos de aquellos días no eran como los de ahora. No se imagine algo así, porque habría que buscar un aparato mecánico para poder hacerlo. No, los techos de aquellos días eran de madera, cubiertos muchas veces de una capa de barro o arcilla. Había ramas cubiertas por esta capa de barro. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen la escena, ¿verdad? El Señor está predicando la palabra, comienza a oírse un ruido en el techo, se forma una nube de polvo que cae sobre Jesús y sobre la gente que está allí, hasta que se abre un hueco bastante grande y aparecen 4 hombres mirando para abajo. Y para colmo, están tratando de bajar a otro en una camilla. Cada vez que yo leo esta historia, yo trato de imaginarme cómo yo hubiera reaccionado si hubiera sido Jesús. Yo estoy ahí enseñando la palabra y de repente comienzo a ver todo este movimiento y yo estoy casi seguro que mi reacción hubiera sido, ¿verdad? Si no hubiera leído la historia, mi reacción hubiera sido pedir de lo más amable posible a alguien en la audiencia que parara esos 4 imprudentes que me están estorbando para predicar. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque en vez de verlos como un grupo de necios interrumpiendo su predicación, Él los vio como hombres que tenían mucha fe. De hecho, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios que narran este evento, dicen que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio, no la imprudencia, no la necedad. Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenían en Él. Y es importante aclarar aquí que mucha gente en el día de hoy habla de la fe como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder, algún tipo de eficacia. ¿Han escuchado ustedes esta frase? La fe mueve montañas. No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No, olvídate de eso. Lo importante no es que tengas fe. Lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres, sino el hecho de que por esa fe ellos llevaron al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no es simplemente tener fe, es tener fe en Jesús. Así que allí estaba el paralítico ahora delante de Jesús. Y yo me imagino a todos en la casa atentos a lo que el Señor iba a hacer con él. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que él hiciera, Cristo se dirige a este hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. En el texto paralelo de Mateo dice la frase más completa: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa frase, ten ánimo, en griego, lo que significa es: alégrate, llénate de gozo, llénate de alegría, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahora, todavía no podía caminar. Él estaba exactamente en la misma condición física en la que él llegó. Pero Jesús le dice que a pesar de todo eso, Él tiene toda la razón del mundo para cobrar ánimo, para alegrarse, porque Él ha recibido el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir jamás: el perdón de todos sus pecados. El perdón de todos sus pecados. Para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre era que él estaba completamente inmóvil. Pero el diagnóstico de Jesús es muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis. El problema más urgente de este hombre era su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Y aclaro que cuando yo hablo de pecado, no me refiero únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer: mentir, robar, matar, codiciar, envidiar, chismear, adulterar y todo lo terminados en ar. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo más bien a la fuente que produce todos esos pecados.
Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios. El hombre ha decidido hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. De hecho, piensen por un momento en este paralítico. Él no tenía mucha capacidad para hacer actos pecaminosos. Él no se podía mover. Él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar, pero podía pecar. Él podía pecar y pecaba porque el pecado es un problema del corazón. Y ese, según Jesús, es nuestro problema más urgente. Mi amigo, ese es el más urgente de tus problemas. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con la posibilidad de poder caminar? Pensando que esa sería la solución de todos sus problemas. Si tan solo pudiera valerme por mí mismo. Ir a donde yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Yo sería el hombre más feliz. Yo creo que nunca más volvería a quejarme de nada. Si tan solo volviera a caminar. Pero Jesús lo veía de otra manera. Para Jesús, si él no sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. Él no habría resuelto realmente el mayor de sus problemas. Y ¿saben qué, mis hermanos? Lamentablemente esa es la ilusión en la que viven la mayoría de las personas, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. Ay, si tan solo. Y llena ahí esa línea en blanco, como tú quieras. Si tan solo sanara de esta enfermedad, si tan solo alguien me amara, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, si tan solo tuviera un trabajo mejor remunerado, si tan solo tuviera hijos obedientes, si tan solo lo que sea. Sea lo que sea que tú pongas en esa lista, estás completamente equivocado. Si tú crees que por tener cualquiera de esas cosas vas a tener una vida más plena y feliz, estás equivocado. Hay una periodista llamada Cynthia Hamel y ella escribió un artículo sumamente interesante sobre las frustraciones de la gente famosa. Hombres y mujeres que hicieron de todo para alcanzar la fama. ¿Y saben qué pasó? Que después de obtener lo que tanto querían, no solo se convirtieron en personas insoportables, sino que ahora eran mucho más infelices que antes. Dice Hamel, me dan pena los famosos, de verdad. Las celebridades una vez fueron seres humanos agradables, pero ahora su ira es terrible. Más que ninguna otra persona, ellos querían fama, trabajaron, insistieron, pero la mañana después de hacerse famosos, ellos querían tomar una sobredosis. Y ustedes saben muy bien que algunos el año pasado lo hicieron. Dice, ya querían tomar una sobredosis porque aquello por lo que habían luchado, la fama que iba a hacer que todo fuese bien, que iba a hacer que su vida fuera soportable, que les iba a proporcionar satisfacción personal y felicidad, ya había llegado y nada había cambiado. Aún eran los mismos. La decepción les había llevado a ser violentos e insufribles. Y más adelante Hamel añade esta sorprendente declaración. Yo creo que cuando Dios quiere gastarle a uno una broma muy pesada, le concede su mayor deseo. Pero eso no fue lo que hizo el Señor con el paralítico. Él no le dio lo que él quería, él le dio lo que necesitaba. No lo que él quería, lo que él necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de sus pecados. Y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Mi amigo, otra vez, yo no sé cuál es el mayor anhelo tuyo en esta mañana. Pero si es algo fuera del Señor Jesucristo,
y del perdón de tus pecados, el perdón que solamente Él puede darte, estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos los pecados: idolatría. Idolatría. Estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado. Ese es el gran problema de los seres humanos. Van detrás de la reputación, de la belleza, de la popularidad, del dinero, de la diversión, y al final siempre terminan frustrados porque su mayor necesidad sigue allí. Así que lo primero que yo quiero resaltar en este pasaje es que según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. Según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué? Porque algún día tendrás que presentarte en el tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Y en ese juicio nadie saldrá bien parado. Nadie saldrá bien parado. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce cada íntimo detalle que tú crees que nadie conoce. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que en el mundo entero no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, absolutamente todos. Pero en medio de ese panorama tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, ese mismo Dios que ha sido ofendido todo el tiempo por nosotros, ese mismo Dios decidió resolver el problema a costa de un gran sacrificio. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Interesante, ellos no habían expresado absolutamente nada con sus bocas. De hecho, la palabra que aparece en el versículo 8 es la palabra dialogizomai, de donde viene nuestra palabra diálogo. Jesús tiene el poder para escuchar nuestro diálogo interior. Todos tenemos un diálogo interior. No tenemos que hablar con nadie. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Y Jesús escucha ese diálogo interior que había en los corazones de estos líderes religiosos de Israel. Y lo interesante, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que en este caso el proceso de razonamiento de estos líderes era correcto. Absolutamente correcto, excepto en una cosa. Ellos pensaron: mira acá, Jesús está clamando tener poder para perdonar pecados. Correcto, perfectamente correcto, eso es así. Jesús no le dijo a este paralítico: hijo mío, ve a Dios para que te perdone tus pecados. Él le dijo: yo te perdono tus pecados. Así que ellos pensaron: ¿Jesús está diciendo tener la autoridad para perdonar pecados? Sí. Sí. Entonces, Jesús está diciendo que Él es Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Correcto otra vez. Correcto otra vez. Todos los pecados que nosotros cometemos los cometemos primariamente contra Dios, y por lo tanto solo Dios puede perdonar los pecados. Dice en el Salmo 51, cuando David peca contra Betsabé y peca contra Urías Eteo, y David confiesa su pecado delante del Señor y le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que estos líderes religiosos están allí con ese diálogo interior. Jesús está diciendo que Él puede perdonar pecados, pero solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cuál es la conclusión? Jesús está diciendo que Él es Dios. Correcto otra vez. Eso era exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. El Señor
cuando le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, lo que le está diciendo en realidad es que todos los pecados que él había cometido en su vida, los había cometido contra Jesús. Y ahora él le dice, hijo, ten ánimo. Toda tu vida has pecado contra mí y ahora quiero que sepas que yo te perdono todos tus pecados. Imagínate que hay un individuo que es asaltado por una banda de 4 o 5, lo golpean, le roban y lo dejan tirado medio muerto en la calle. Lo llevan al hospital y entonces de repente aparece el mejor amigo del asaltado con una sonrisa de oreja a oreja y le dice, te tengo una buena noticia. Conocí a todos tus asaltantes y ya yo los perdoné. ¿Y quién te dio a ti permiso o autoridad para perdonar en mi nombre lo que me hicieron a mí? No hay un hombre en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados. Porque todos nuestros pecados son contra Dios. Por supuesto, los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar de ninguna manera esa conclusión de Jesús y lo acusan de ser un blasfemo. La misma acusación que iban a hacer más tarde para acusarlo y llevarlo a la pena capital. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Y ciertamente, mis hermanos, si Jesús era un hombre común y corriente, lo que Jesús está diciendo aquí es una blasfemia. Pero entonces eso lleva al Señor a traer esta pregunta tan enigmática en el versículo 9. ¿Qué es más fácil? Escuchen la pregunta, hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Miren, esta pregunta no es tan sencilla como parece a primera vista. Porque alguien pudiera decir, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie puede subir al cielo y revisar, ¿verdad? Los folios de la corte divina y ver si es verdad que nuestros pecados han sido perdonados. Así que yo decirle a una persona tus pecados te son perdonados es muy fácil. Pero si le digo levántate, toma tu lecho y anda, y el individuo no se levanta, entonces es obvio que yo no estoy hablando la verdad. Así que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Sin embargo, yo creo que el Señor está planteando este dilema para llevarnos a otra conclusión. Ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. No olviden eso. Él acaba de sanar al final del capítulo 1 a un leproso. Solamente con decirle, yo quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra se fue de él. Jesús tenía poder. Para Él era fácil sanar a este paralítico. Era más fácil sanarlo que concederle el perdón. Porque ese perdón le iba a costar a Jesús mucho sufrimiento. Claro, el Evangelio de Marcos a estas alturas no nos revela todo lo que implicaba el hecho de que Jesús pudiera perdonar pecados. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pensado en esto, pero es una pregunta que yo me hacía en el pasado. ¿Cómo eran perdonados los santos del Antiguo Testamento? Porque Jesús no había venido todavía. ¿Tenían los santos del Antiguo Testamento, tenían la experiencia del perdón de sus pecados? Y la respuesta es sí, pero a crédito. O sea, los santos del Antiguo Testamento experimentaron un perdón a crédito. Ustedes saben cómo, pero usted va a la tienda, usted va a comprar un televisor o cualquier cosa y usted pasa su tarjeta de crédito, pero le dice, no se preocupe, son 6 meses sin inicial y sin interés. Y usted los primeros 6 meses disfruta de su televisión, pero a los 6 meses hay que pagar. Bueno, durante todo el periodo del Antiguo Testamento,
Los santos fueron perdonados porque confiaron en la promesa de que iba a venir el Salvador. Y ellos manifestaban su confianza en esa promesa a través de los sacrificios de animales. Pero todos esos perdones de pecados fueron perdón a crédito, hasta que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Así que todavía el perdón del paralítico fue a crédito, pero fue perdón. Fue perdón. Más adelante Marcos nos va a revelar lo que le costaría a Jesús pagar ese perdón hasta el último centavo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Para algunas personas el perdón de los pecados es algo tan sencillo. Reza 10 Ave María, 4 Padre Nuestro y ya tienes. Escuchen este texto, Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles, tomen nota de cada palabra que aparece aquí. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo no está haciendo aquí una profecía de que eso era lo que él iba a hacer. Él está diciendo aquí que para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios pudiera concederle al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz. Era necesario. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque para Dios el pecado no es una cosa trivial. Para que Dios pudiera perdonar a pecadores, alguien tiene que pagar la deuda de ese pecador. Y Jesús está diciendo aquí, era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz y resucite al tercer día. Sin eso no hay perdón. Así que para Jesús era más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico no era más que una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para conceder algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. Versículo 10 de Marcos 2. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dos cosas ocurrieron aquí simultáneamente. Su parálisis fue sanada. Sus músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico se puso en pie, tomó su camilla y salió caminando. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí esa mañana, habríamos reaccionado igual que la multitud, sorprendidos por la sanación del paralítico. Pero eso no fue lo más importante ni fue lo más extraordinario que sucedió en ese momento. Ese milagro no era más que una evidencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en Él el perdón de todos sus pecados. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Dichoso el hombre que ha tenido esa bendición. Mis hermanos, no existe en todo el mundo una bendición más grande que esta. Este paralítico salió caminando de la casa aquel día, pero ¿saben qué? Eso no impidió que su cuerpo continuara el proceso natural de deterioro que culmina con la muerte. Aquí hay hermanos que han sido sanados milagrosamente, pero se van a morir algún día, igual que los que estaban sanos. Ese es el destino final de todo hombre. Nos vamos a morir, por si no lo sabías. Con toda seguridad.
Tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer dieta, puedes hacer todo lo que tú quieras y vas a mejorar tu calidad de vida, pero te vas a morir, tú vas a terminar en una tumba. Como decía un letrero en un gimnasio, come bien, haz ejercicio y muérete de todos modos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En otras palabras, el beneficio físico que él recibió fue extraordinario, pero fue temporal. Fue temporal. Pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y no solo eso, ese perdón le dio a este hombre, escuchen bien, este perdón le dio a este hombre la libertad y el gozo de saberse aceptado por Dios, no por lo que él hiciera, no por lo que él dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarle gratuitamente. Ahora, cuando estuvimos de viaje, Gloria y yo visitamos una librería cristiana. Nos hablaron de una librería que hay en Barcelona, muy grande. Y Gloria encontró un pequeño libro escrito por Tim Keller, este librito que está aquí, que se llama La respuesta del espejo, solución definitiva a los problemas de autoestima. Y por cierto, lo recomiendo absolutamente. Está basado en un pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Yo no voy a leerles el texto completo, pero tal vez sería bueno que leyeran conmigo 1 Corintios capítulo 3, porque es increíble cómo esto conecta con Marcos 2. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, Pablo estaba siendo juzgado por los corintios y algunos de ellos estaban aún preguntándose si Pablo era un verdadero apóstol de Jesús. Y Pablo les dice, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos con la autoestima? Los psicólogos modernos dicen es muy importante que las personas tengan una sana autoestima. El problema es que el autoestima de los hombres viene a través de lo que los demás piensan de él, del valor que los demás le atribuyen o del valor que él se atribuye a sí mismo. Entonces ahí están los hombres tratando de probar algo a los demás, de que él vale algo, de que su vida tiene propósito, de que él es una persona importante, pero nunca llenamos la medida de lo que el mundo quiere de nosotros. Ese es el problema. Si tú vas a vivir para los hombres, te tengo una mala noticia, tú nunca vas a poder agradar a todo el mundo. ¿Cuál es la solución? Bueno, el mundo dice, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Lo importante es lo que tú piensas acerca de ti mismo. ¿Sabes qué? Eso tampoco es una solución. Porque o tú te pones un estándar demasiado bajo para poder cumplirlo, y eso te va a frustrar también. O tú vas a vivir frustrado porque tampoco vas a llenar la medida de lo que tú crees que tú deberías ser. Así que esa no es la solución. Escucha lo que dice Tim Keller en este pequeño libro acerca de ese tema. Dice, Pablo está hablando aquí como si estuviera en un tribunal. Él dice, yo no soy juzgado por ustedes ni por ningún tribunal humano. Y dice, ¿te das cuenta la manera en que Pablo dice que no le importa lo que los corintios piensen de él o lo que piense ningún tribunal humano? Resulta extraño que hable sobre tribunales. Después de todo, los corintios no eran un tribunal. Yo creo que él habla de forma metafórica. Y dice que el problema con la autoestima, sea alta o sea baja, es que cada día estamos en la sala del tribunal. Esa es la manera en que funciona la identidad de cada persona. En la sala del tribunal se encuentra el fiscal, todos los demás, y el defensor, que soy yo. ¿Ustedes se dan cuenta que siempre estamos justificándonos? Porque estamos en un tribunal.
Y todo lo que hacemos es mostrar la evidencia para el fiscal y para el defensor. Algunos días parece que ganamos el juicio y otros días sentimos que lo perdemos. Pero Pablo dice que ha encontrado el secreto. ¿Saben cuál es? Que el juicio ya se terminó para él. Él está fuera de la sala del tribunal. Ya está, se terminó. Porque el veredicto fundamental ya está dado, lo dio Dios. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ya que importa lo que piense el otro, tus pecados te son... El Dios del cielo, el Dios de toda perfección, te dice: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ya tú no necesitas nada más. Tus pecados fueron perdonados. Y aunque Keller no cita en ninguna parte de este libro Marcos capítulo 2, yo sabía que cuando llegara esta semana yo iba a predicar este domingo acerca de este pasaje, y constantemente me venía esa frase de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben cuál es el problema que plantea la psicología del mundo con respecto a la autoestima? ¿Saben cuál es el problema? Que en el mundo el veredicto viene después del desempeño. O sea, tú siempre estás tratando de probar que eres alguien. El veredicto viene después del desempeño. Todos juzgan tu valor, tu lugar en el mundo de acuerdo a lo que haces, de acuerdo a lo que puedes lograr, y nunca es suficiente. Nunca. Me llamó la atención una entrevista que le hicieron a Madonna en la revista Vogue. Y definitivamente Madonna, en esta declaración, yo creo que es más sincera que muchos cristianos. O por lo menos vamos a decir que allí ella muestra que conoce un poco su corazón. Dice Madonna: mi impulso en la vida proviene del temor a ser mediocre. Eso es lo que siempre me empuja. Dejo atrás la fascinación y me descubro a mí misma como un ser humano especial, pero luego siento que aún soy mediocre y poco interesante, a menos que haga otra cosa. Porque a pesar de que me he convertido en alguien, todavía tengo que probar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y creo que nunca va a terminar. Madonna, una mujer famosa, una mujer que tiene todo lo que ella quiera, una mujer popular, pero esta mujer ha llegado a entender que no importa lo que tú logres en este mundo, nunca es suficiente. Es como una sanguijuela que tenemos adentro que dice: dame más, dame más. ¿Saben qué es lo glorioso del Evangelio? Lo glorioso del Evangelio es que el veredicto viene primero y el desempeño después. ¿Oyeron eso? En el Evangelio el veredicto viene primero. Este paralítico no había hecho nada, era un paralítico. Él no había hecho ninguna buena obra, él no estaba en un club de caridad, él no era del Club Rotario ni de los Leones, él no había hecho nada. Pero de pura gracia Jesús le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben lo que eso produce? Eso produce en el hombre una gratitud que lo energiza para hacer algo. Así que en el Evangelio el veredicto viene primero, tus pecados te son perdonados, el desempeño viene después, como consecuencia del veredicto. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo perdona todos nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. O ustedes no desayunaron esta mañana o están medio dormidos. ¿Tú oíste eso? Por medio de la fe en Jesús, piensa en todos tus pecados, todos los pecados que tú has cometido en toda tu vida. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo, el perfecto en santidad, el perfecto en justicia, aquel que juzgará a los hombres en el día del juicio, perdona todos tus pecados. Pero no te deja así. No te deja así. Si tú tuvieras una deuda pendiente con el banco de $40 millones y aparece un buen samaritano que te dice: no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda completa en el banco. Cuando él pague tu deuda, ¿sabes en cuánto va a estar tu cuenta del banco? En cero. Así que Jesús no se limita a perdonar pecados, sino que ahora pone en nuestra cuenta bancaria
su justicia perfecta por medio de la fe. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eso es increíble. Por pura gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios me ve a mí ahora como él ve a su Hijo. Y Dios, por causa de que yo estoy, mi vida está escondida en Cristo, Dios me ve a mí como ve a su Hijo y me trata como su Hijo. Dios le dice a cada uno de sus hijos, a cada uno, óyeme bien, porque está en Cristo, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. ¿Qué problema de autoestima puede tener una persona que crea eso? Y ya, ¿qué importa lo que piensen los demás? De hecho, ¿qué importa lo que pienses tú mismo acerca de ti mismo? Pablo dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque ya yo no estoy en un tribunal, el juicio terminó. Ya no estoy en el tribunal. Y el veredicto ya fue emitido. Mi amigo, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en esta mañana, pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que tú tienes con Dios por causa de tus pecados. Los problemas son temporales. Los problemas que tenemos son temporales, pero este tiene repercusiones eternas. Recuerda, algún día te presentarás delante de Dios para ser juzgado y ningún ser humano será absuelto en ese tribunal, ni uno solo. A menos que se hayan parado por la fe en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Así como Cristo perdonó al paralítico aquel día, así puede perdonarte a ti ahora, en este mismo instante, porque su autoridad y su poder no han perdido vigencia, pero tienes que venir a Él confiando en lo que Él ha hecho para salvar a pecadores. Él vivió esa vida de perfecta obediencia, ese desempeño que la gente demanda de nosotros y mucho más. Jesucristo lo vivió. Él lo hizo ya. Y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar por todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero tienes que decidir ahora lo que tú vas a hacer con esta sorprendente noticia. Porque, mi amigo, si tú decides no hacer nada en la mañana de hoy y dejar las cosas como están, te estás colocando a ti mismo en la posición de los líderes religiosos de Israel e indirectamente estás acusando a Jesús de ser un blasfemo. ¿Tú oíste eso? Tú estás escuchando la oferta del Evangelio, el perdón de tus pecados por medio de la fe, porque Jesús te lo está ofreciendo. Si tú decides no hacer nada y no venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, entregándole completamente tu vida, tú te estás colocando a ti mismo en el grupo de los escribas y indirectamente tú estás uniéndote a su acusación de que Jesús es un blasfemo. Nadie puede permanecer en una posición neutral ante este pasaje. Nadie. O te colocas del lado de los escribas en su acusación de blasfemias contra Jesús, o te colocas frente a Jesús como un pecador arrepentido, esperando recibir de Él por medio de la fe lo que solo Él puede darte, el perdón de todos tus pecados. Mi amigo, no existe otra opción. O tratas a Jesús como un blasfemo que pretende ser Dios, o te postras ante Él reconociendo que Él es el Dios encarnado, que vino al mundo a salvar pecadores por medio del sacrificio de sí mismo. Qué gran salvación y qué gran Salvador. Qué gran Salvador. Quiere el Señor
manifestar su poder en este día, obrando en la vida de muchos, arrepentimiento y fe, para que puedan salir de este lugar con el alivio, la libertad, el gozo, la alegría de saber que todos sus pecados fueron perdonados por aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero es también mi oración que los creyentes de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y todos los creyentes que están aquí hoy salgan de este edificio gozosos y animados, con un mayor aprecio y un mejor entendimiento de la gran salvación que nuestro gran Salvador nos ha otorgado por gracia, por medio de la fe. Hijo, ten ánimo. Hijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados.